subir con ellas. Sí. Como para luego justificar que te las quitas. Estamos enloqueciendo todos un poco. Pero bueno, es lo que hay que adaptarse. No sé si creo que podemos ir... Pues subimos todos ya. ¿Sabéis dónde sentáis y todo? No, però lo decidimos ahora. Vale, genial. Bona tarda, benvinguts de nou. La mascareta. Aquí dalt ens la podem treure per això, perquè podem fer-ho. Tenim el distanciament i tota l'organització per poder-ho fer. Doncs això, benvinguts de nou a una nova sessió de Ciutat Oberta, Bienal del Pensament 2020. Ja sabeu que és un certamen que ens fa molta il·lusió que finalment s'hagi pogut celebrar malgrat les circumstàncies. Ja sabeu també que des de dimarts que està en marxa i clourà aquest diumenge que ve. Per tant, ja segurament molts dels que sou aquí heu pogut anar seguint, alguns em sonen d'haver-los vist a altres sessions. Segurament ja heu pogut escoltar xerrades i taules rodones interessants. De fet, s'han agafat molts espais públics de la ciutat per convertir-los aquests dies des que es va inaugurar, com diem, el dimarts 13, que s'han convertit en petites àgores d'intercanvi d'opinions, d'idees, en un moment en què especialment sembla que faci falta, fa falta sempre, però ara amb tot això encara dona més peu a que aquestes paraules en surtin una mica més de dintre. Hi ha xerrades que giren al voltant del que és la nova era digital i com ha caigut a sobre nostra. Per tant, s'ha parlat molt i es parla i es parlarà encara fins diumenge de tecnologia en alguns dels escenaris d'aquesta Bienal. També de la ciutat que volem, que com es dibuixa la ciutat en la qual viurem en el futur. També hi ha debats interessants sobre quina és la ciutat que volem tenir. I altres sessions com les d'avui que s'emmarquen al voltant del que el concepte de la democràcia. Doncs de tot això i de moltes més coses que podeu buscar, com us expliquem sempre, a la web de la Bienal, allà podeu veure programació i també podeu veure el que es va penjant i les coses que s'han anat dient al llarg d'aquests dies. Si encara no ho han fet, tingueu paciència perquè quan s'acabi la Bienal la gran part de totes aquestes intervencions estaran penjades a la web. La web la podeu fer servir també per reservar entrades, si teniu la sort, perquè està molt ple tot, i també us anem dient que pot servir pel contrari, per alliberar-la si finalment heu reservat i no podeu anar-hi. També insistir i subratllar que l'Ajuntament ha fet un gran esforç, sempre ho diem, perquè realment ha sigut així, perquè pugui ser un acte presencial, i per tant hi ha totes les mesures, ja heu vist l'entrada, la separació, les cadires, les mascaretes, el gel i totes aquestes coses que ja ens són tan familiars. Dit això, a continuació comencem ja sense més preàmbuls aquesta sessió. Som al 99% de la mobilització social a la política institucional. Una taula rodona per abordar el que va significar l'anomenada Primavera Àrab, moderada per César Rendueles, doctor en filosofia, professor de teoria sociològica a la Universitat Complutense de Madrid. Bienvenido, hola. Hola. Els ponents són Jorge Tamames, cap de redacció de la revista Política Exterior. Hola. Hola. Bienvenido también. La periodista y filósofa Laura Caselles, benvinguda també, bienvenida. I el filòsof i crític cultural Santiago Zavala, bienvenido. Hola. Bienvenidos a los cuatro. I veurem també, aquests dies no tothom pot estar aquí, per la mateixa raó que tot això és una mica com és, aquestes persones, moltes persones deuen hagut de fer la distància, l'important és que hi siguin. També s'ha fet un esforç per això. Veurem en aquest cas el vídeo que ha fet arribar per poder participar a la sessió d'avui l'escriptor nord-americà Bhaskar Sunkara, fundador de la revista en línia Jacobin. Doncs jo no dic res més. Benvinguts a tots, comencem. Endavant. Muchas gracias a todas, a todos por venir y muchas gracias también Laura, Jorge y Santiago por estar aquí. Yo voy a hacer ni siquiera una introducción, voy a prácticamente mencionar el tema o los temas de debate para que tengan nuestros invitados un poco
un poco más de tiempo, porque ya saben ustedes que el tiempo es muy limitado, tenemos, debido a la situación sanitaria, un tiempo muy exiguo, así que prácticamente lo voy a anunciar para no robarles tiempo. Es una pena que no pueda estar hoy aquí, como era su intención, Bhaskar Sunkara, más que nada porque a pocas semanas, ¿no?, de las elecciones norteamericanas, creo que hubiese sido muy interesante escuchar su aportación, pero van a verlo inmediatamente. El vídeo que nos ha enviado creo que merece la pena y que suple en parte esa ausencia. El tema de debate de hoy es sencillamente bueno, pues una valoración, una recapitulación, un análisis, ¿no?, de lo que ha sido el ciclo político de la ya una década larga, ¿no?, desde la crisis de 2008. Está siendo una época muy convulsa, y lo que les proponíamos a nuestros invitados es que echaran la mirada atrás, pero también hacia el futuro, para tratar de pensar todos esos procesos de movilización, asalto institucional, como se dijo en ciertos momentos, pero también emergencia de nuevos actores políticos y sociales, qué tipo de cambios en la esfera pública se están produciendo, se han producido y se están produciendo, en qué medida ha cambiado bueno, pues nuestra normalidad política, cultural y social en esta década de cambios. ¿Son cambios epidérmicos o realmente ha cambiado el sentido común, como se pensó que estaba ocurriendo hace 10 años tanto en España como en otros lugares del mundo, ¿no? Esos son un poco los temas que les hemos propuesto y que van a abordar desde distintos lugares, desde la politología, desde la filosofía, desde el análisis filosófico y sociológico. Así que, bueno, antes de eso hemos pensado que estaría bien ver el vídeo que ha enviado Bhaskar Sunkara, el editor de la revista Jacobin, sobre todo, bueno, pues, para que luego sea más fluido el debate. Confío en que tengamos tiempo, aunque es muy limitado, para que también ustedes puedan intervenir y se establezca un diálogo fluido. Así que, si os parece, cuando queráis, vemos el vídeo. My name is Bhaskar Sankara, and I'm the editor and publisher of Jacobin Magazine. I'm the former vice chairman of the Democratic Socialists of America, and I was a campaign surrogate for Bernie Sanders, covering the policy issue of Medicare for All, our fight for universal health care in the United States. I still believe in a world in which working class people can collectively own their workplaces, where we could find a way to create a functioning society without a class of people who own and direct production, without a capitalist class. So in that sense, you know, I still have a very far left traditional vision of change in the society I would like to see. I think we need to ultimately go beyond just the welfare state, go beyond just, in other words, implementing doses of socialism within capitalism, and try to envision a socialism after capitalism. But it's enough to say that across the world, we're seeing the breakdown of the old consensus of the center. The neoliberal center that was able to restabilize things starting in the 1980s and have basically 30 years of its regime, we're seeing that regime break down. This breakdown is benefiting the populist right as opposed to other forces. And the real danger is these elements seem better able to speak to resentment and anger than those of us on the left. And in part because they're able to give a very simple narrative and a very simple solution. But if the narrative of scarcity works so well in our conditions today, imagine how well it will work in the next 20, 30 years. And that's all the more reason why I think we need to build a strong left now, build strong movements now to avert crisis before we get to that point. I think the left has fallen into the trap of just believing in that there's a
these individual siloed movements can be combined together into a movement of movements, and that'll be enough to take on the concentrated power against us. I think, in other words, we need to go back to some of our traditional forms of organizing, which means centering struggles in workplaces, centering the power of trade unions, centering the forces of political parties, and so on. And often these struggles fail, and these efforts fail. You know, Podemos has not achieved what it set out to achieve in Spain, but I think institutions are the best way to sustain struggles, especially during periods of lull and defeat. You can't imagine that people will just stay mobilized forever, constantly. And also beyond that, even though the organized labor force is a declining portion of the population, these are still the forces with the most strategic power and leverage. But I fear that on the left, there's sometimes a tendency to just hyper-focus on the struggles of the most marginalized, instead of trying to construct a broad unified movement that includes and embraces and empowers the most marginalized. And it might sound like a rhetorical distinction, but I actually do think it's quite important. I think it's important analytically for us to separate a populist right from a fascist right, in part because we want to be able to identify real fascist forces when they emerge. We want to be able to, in other words, see the difference between a figure like Boris Johnson in the UK and a figure like Le Pen in France. If the left is facing a combination of a far-right electoral force and far-right street fighters is closer to classical fascism, then I think you need to form a broad coalition as possible with liberal forces and others to stop them. If the left is facing a populist right force, in fact, it might be counterproductive to form coalition with more centrist forces to stop them, because in fact, it was the policies of a lot of those centrist forces that gave rise to this vacuum on the anti-establishment far right to begin with. So it would make more sense sometimes to be removed from the experience of governance and make sure we have an anti-establishment pull on the left as well. So in other words, I certainly am worried about the rise of the right, but we can't have a politics that's just about stopping the right. We have to have an affirmative politics saying that we have a better alternative. I think that Donald Trump is a force of the populist right. And luckily, his populism has been mostly rhetorical. I do think that the institutions, the Democratic, Republican institutions of the US are still fairly strong. We have an unusual election where I think that, like most elections in the US, there really is no alternative. You either vote Republican or you vote a Democrat, or you stay at home. My view is that anyone in a swing state should vote Democrat, should vote for Joe Biden. But I think that it would be a big mistake for socialists to invest their finite resources in campaigning for a candidate that they reject. I think political polarization is fine. Obviously, it depends on what grounds is polarizing. So as a leftist, as a socialist, I fight for an enhanced, greater form of political polarization. The only thing is the type of polarization that I want. So it's really not a question for me of whether polarization is a problem. The question is what kind of polarization and on what basis. You know, is it a polarization that, about hatred and dividing people, or is it about something real and objective, about the fact that people working longer and longer hours and harder than ever are getting less money and are struggling to take care of their kids? In fact, more polarization in the class direction could potentially resolve some of these political crises. Muy bien, pues si os parece empezamos. Hemos acordado que empiece Jorge, después hablará Laura y cerrará Santiago, cuando quieras, Jorge. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, César, a los organizadores y a los asistentes. Es un honor estar aquí. Me he propuesto dos cosas. La primera es ser breve y la segunda es no ser melancólico ni cenizo en lo que voy a contar a continuación. Vamos a ver si lo consigo.
Una cosa que quería destacar es que, de hecho, para esta conversación estamos en un lugar idóneo porque de los movimientos de protesta que surgieron a partir de 2011 y que algunos dieron el paso a la política electoral e institucional, el caso de Barcelona creo que destaca como un lugar donde se ha dado el paso, se ha tomado el poder político y se han hecho cosas muy interesantes que creo que hay que poner en valor. El lugar es adecuado, también el momento, por motivos menos optimistas, que son que, bueno, cuando vemos el transcurso de estos movimientos que surgen en torno a 2011, muchas veces como movimientos de protesta y dan el paso a la política electoral, pues vemos que en los últimos años, 2019-2020, realmente, tenemos que ser sinceros, se han dado varios batacazos electorales importantes, ¿no? Pues Syriza está fuera del gobierno griego, Podemos está dentro del español, pero en una situación de debilidad en comparación con lo que esperaba hace, digamos, 3, 4 años. En Reino Unido, Corbyn ha tenido un batacazo. En Estados Unidos, Bernie Sanders, con una campaña muy interesante, muy bien organizada, no ha sido capaz de sobreponerse al candidato más conservador del aparato demócrata, Joe Biden. Entonces, esa fase electoralista parece que está en pausa o en hibernación ahora mismo. ¿Qué tenían de común todos estos movimientos en países tan distintos y dentro de partidos políticos con historias muy diferentes? Pues que desde fuera casi siempre se les llamaba populistas. Esa es una palabra que en realidad no nos dice gran cosa porque en la medida en que se usa muchas veces es un sinónimo de que alguien es un demagogo, pero la demagogia no es patrimonio de ningún partido político, ni siquiera de la derecha radical, que ahora también se llama populista, sino que es un hecho común a la política del día a día, ¿no? Una cosa que sí que realmente compartían todos estos movimientos es que, como también ha empezado a decir Bhaskar, pues polarizaban de una forma muy determinada. Señalaban divisiones en la sociedad que hasta entonces los partidos tradicionales no se hacían cargo de resolver. ¿Cuál es esa división? La más fundamental, en un eslogan que hoy ya es un poco manido porque está muy visto, pero que es bastante útil, es esta que decía el movimiento de Occupy Wall Street del 99% contra el 1%. Es una división basada en la desigualdad económica. Una inmensa mayoría de gente que ha visto que su situación empeora o aguanta a las justas o se va a pique, especialmente después de la crisis de 2008 y las políticas de austeridad, y una minoría que durante las últimas décadas ha visto que su riqueza y su patrimonio aumenta. Es decir, es una división basada en algo bastante real. No obstante, si tú hace 10 años, incluso en círculos académicos, hablabas de desigualdad económica, te encontrabas con que no había interés por el tema. No se consideraba un tema que mereciese examinar en detenimiento. Hace 5 años, después de estudios como los de Piketty, Saez y compañía, sí se genera interés, pero de hecho el debate era, bueno, sabemos que hay desigualdad, pero no sabemos si eso es algo bueno o malo o si realmente importa o no. A día de hoy ya sabemos que la desigualdad económica no podemos permitir que siga aumentando porque es una verdadera amenaza para la cohesión de nuestras sociedades, ¿no? Pero hace 10 años no era el caso. Y en España, de hecho, teníamos una cultura política basada en una especie de discurso oficial que no priorizaba en absoluto polarizar con esa cuestión, ¿no? De lo que se hablaba pues era esta cultura del consenso, digamos, heredada de la transición a la democracia, encarnada en la Constitución de 1978 y también con un continuismo bastante marcado en las políticas macroeconómicas de los dos grandes partidos del país, PP y el PSOE. Como muestra de ello, entre 1993 y 2009, es decir, 16 años, hubo 2 ministros de Economía, que eran Pedro Solbes y Rodrigo Rato. Entonces, se genera esta polarización, se polariza con el tema de la desigualdad, pero el discurso que se usa para ello es diferente en cada lugar. En España Podemos probó esta fórmula de la gente contra la casta, que ahora está como muy vista, pero que en su momento pues, tuvo bastante éxito. En Estados Unidos, como hemos visto, la fórmula era muy diferente, era pues, abogar por el socialismo democrático en un país en que ese término es anatema y tirar por ahí. Lo que comparten las estrategias, además de polarizar con la cuestión de la desigualdad económica, es que también representaban una cierta ruptura con las prácticas que hasta entonces hacía la izquierda en esos países. ¿Y por qué era hasta cierto punto necesaria esa ruptura? Porque electoralmente la izquierda estaba en una posición de no avanzar en los últimos años. Eso tiene que ver con una paradoja fundamental de nuestras sociedades, que es que aunque existe una división muy grande entre ese 99% y el 1% que está encima, y es indudable que eso es así y que el grupo de abajo se va compactando y homogeneizando hacia abajo, eso convive, esa situación, con, dentro de ese 99%, muchas fracturas y muchas divergencias y una sociedad pues, muy heterogénea. No me refiero solamente a que, además de las demandas de redistribución económica, cualquier partido de izquierdas tiene que hacerse cargo de otras, como serían pues, la lucha contra el racismo, por la igualdad de género, por los derechos LGBTI, pero que es que, además,
dentro de la propia estructura económica y siendo muy real esa polarización, esa desigualdad tan grande, se generan un tipo de fracturas nuevas en nuestras economías. Aquí, de nuevo, en Barcelona es un ejemplo muy claro de eso, lo que supone el tránsito de una sociedad mayoritariamente de empleo industrial a una economía de servicios. Mientras que los trabajadores de la Nissan están intentando que no se lleven esos empleos a fábricas en otros países, donde la mano de obra es más barata, nos encontramos con que los sectores laborales más pujantes tienen que ver con la nueva economía de las plataformas, en condiciones muy precarias, como los riders de Deliveroo, o en el sector turístico, o en el sector servicios, donde la organización es muy difícil, donde es muy difícil ser parte de un sindicato para expresar tus demandas laborales. Esto es muy importante porque, aunque parece un tema entre muchos, realmente los sindicatos antes tenían una función muy clave estructurando no solo las demandas laborales, sino las preferencias de voto de la gente que socializaba dentro de ellos y, en tanto trabajador, desarrollaba una serie de ideas de cuál es su lugar en el mundo, cuáles son sus intereses y qué tiene que hacer no solo en el ámbito laboral, sino políticamente para orientarlas. Esto que ha pasado con los sindicatos ha pasado con muchas otras organizaciones de lo que llamamos la sociedad civil, que es que a medida que avanza el mercado y se convierte en el mediador de todas las relaciones sociales, pues yo qué sé, las iglesias progresistas en Estados Unidos o las comunidades de vecinos en España son organizaciones que se van debilitando. No tienen el peso que tenían antes para socializar a la gente y darle una idea de quién es en el mundo y cuáles son pues, sus intereses o cómo tiene que expresar sus preferencias. ¿Qué nos queda en vez de eso? Pues sobre todo la televisión y las redes sociales, donde la gente forma sus ideas de una manera muy inmediata, en pocos segundos y de una forma que a veces polariza mucho. Eso quiere decir que los partidos que quieren intervenir en esa arena tienen que elaborar discursos que sean capaces de entrar con gancho ahí y de politizar a una gente que puede estar muy desafecta, pero que no tiene una expresión de sus prioridades tan clara como la podría tener hace 40 años. De ahí estas divisiones entre pues, la gente y la casta, etc. Que creo que, incluso aunque en retrospectiva a veces es fácil desde el momento actual verlo con un poco de pesimismo, creo que hay que poner en valor que muchas veces han funcionado y han tenido mucho éxito. Ahora bien, ¿es eso la clave de todo? Pues no. Ya hemos visto que no basta con tener un discurso muy bueno o dar con una tecla que resuena en los corazones de la gente. Tú tienes que ser, para competir políticamente, tienes que tener un elemento más, que es al que se refería Bhaskar hace un momento, que tiene que ver con la capacidad de organización. Sobre todo en un país donde no vas a ser capaz de ganar una mayoría absoluta en 2 años, porque realmente, como decía, es una sociedad que tiene diferentes divisiones como para homogeneizarla con un solo discurso y tener una mayoría absoluta, pues vas a tener que vértelas para competir a medio y largo plazo. Y para eso es fundamental la organización, no solo dentro de un partido, sino con respecto a la sociedad. Ahí creo que es donde más se puede ser crítico con la experiencia que hemos tenido en España, ¿no? Ya termino, simplemente en respuesta a la cuestión de, bueno, ¿eso qué quiere decir? ¿Que no han sido para nada estos movimientos o nos hemos quedado donde estamos? No, yo creo que, realmente creo en primer lugar, que la energía que se ha generado en estos años con estos nuevos movimientos va a seguir ahí simplemente porque el caldo de cultivo está ahí. Es decir, las desigualdades económicas, la precariedad, la inseguridad generalizada son cuestiones que, lejos de haberse zanjado, permanecen en la agenda y, bueno, que os voy a contar en este año, ¿no? Con lo cual van a seguir siendo objeto de disputa. Pero bueno, que tenemos que tener claro que no basta con dar con una palabra mágica para movilizar a la gente en ausencia de algo que también es muy importante y complementario, que es la organización. Un par y termino ya, de direcciones en las que me parece que es útil profundizar de cara al futuro y sobre todo en base a que estos movimientos nos han dado como un historial muy rico de prácticas que algunas veces han funcionado súper bien y creo que no pasa nada por decirlo y hay que estar contento de ello y que otras veces han funcionado no tan bien o directamente fatal. Y ahí hay mucho de lo que aprender. Yo simplemente tocaría 2 áreas donde me parece que es posible como desarrollar ideas que sean interesantes en el futuro. Una es esta cuestión de la organización, que ya he tocado, así que no me expando más. Simplemente diría que tiene que ser importante de los partidos para adentro, de cara a los nuevos partidos, cómo pues, gestionan la diversidad, la pluralidad de opinión en su interior. Ahí, de nuevo, creo que el caso español un poco mejorable. Y también de puertas para afuera, cómo se relacionan con otros actores sociales. Es decir, no basta con ser un partido y tener una muy buena campaña de redes, sino que tienes que trabajar con otros interlocutores. Ver cómo lo haces y cómo te desarrollas en esa arena. Y por último, la cuestión de, bueno, que lo estamos viendo ahora, pues la capacidad técnica. Yo creo que la izquierda que estaba a la izquierda de la socialdemocracia, por no haber tenido mucho tiempo la experiencia de estar dentro de gobiernos, se está dando cuenta ahora pues, de que una vez que entras dentro de uno a nivel estatal y tienes que gestionar cosas como un ministerio, pues, ostras, es una cosa compleja.
Y adquirir esos conocimientos técnicos te permite manejarte con muchísima más solvencia que si no los tienes, ¿no? Y creo que ahora se ve dentro de los propios ministerios que corresponden a Unidas Podemos. Esto no es una especie de loa a la tecnocracia, sino simplemente decir que me parece que el trabajo técnico es muy útil porque te permite actuar de una forma políticamente más eficaz una vez que alcanzas posiciones institucionales. Eso es todo y muchas gracias. Muy bien. Pues, Laura, cuando quieras. Gracias, por cierto, Jorge, por la extrema puntualidad. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, César. Gracias a la organización por poder seguir sacando adelante eventos como este en momentos que se van complicando y enredando cada vez más. Y muchas gracias a todas vosotras y vosotros por venir, aunque no se pueda ir a tomar una caña luego. Para abordar este tema que se formulaba en el título de la mesa como somos el 99% de la movilización social a la política institucional, yo no podía sino hacerlo desde una posición absolutamente situada y experiencial. Y para eso tengo que presentarme un poquito otra vez, porque aunque Nuria me haya presentado, muchas gracias, como periodista y como escritora, creo que para hablar aquí, sobre todo, tengo que contaros que en los últimos 5 años, 6 años, yo formé parte del proyecto de Podemos desde un lugar que estaba bastante cerca del ojo del huracán, que era que tenía responsabilidades en los equipos de comunicación. Concretamente fui jefa de prensa del candidato durante la sucesión interminable de elecciones de 2015, 2016, 2017, etc. Y luego formé parte del proceso de montar el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Entonces, agradezco mucho a César la invitación a esta mesa, entre otras cosas porque me da la oportunidad de hacerme una pregunta que quizá no he tenido mucho tiempo a hacerme, que es qué nos ha pasado, ¿no? ¿Qué nos ha pasado personal y colectivamente? Yo hace un año que ya sí que me estoy dedicando a otras cosas, estoy muy fuera ahora sí de esos procesos y de la política institucional, he vuelto a ese otro lugar de los movimientos y lo dicho, agradezco poder hacerme esta pregunta. Y de entre las muchas respuestas que creo que se podrían dar a este qué ha pasado, a mí me apetecía elegir para hoy un elemento que me parece muy importante y que creo que estamos en un momento en el que cabe pensarlo de nuevo, que es que una de las cosas que nos ha pasado personal y colectivamente es un cambio en nuestra relación con la extrañeza y con la extrañeza de lo que tenemos alrededor y de dónde estamos, nosotras y nosotros políticamente. Yo cuando estaba en esas posiciones, en esos espacios que os decía que estuve ocupando durante una temporada, una de las cosas que más pensaba, de las formulaciones que más se me venían a la mente, era ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y esto no necesariamente desde algo así como el síndrome de la impostora, que también, sino sobre todo desde una conciencia de que una chica como yo estuviera en un sitio como ese era muy insólito y que tenía que haber pasado algo muy raro en el orden de las cosas para que de repente yo estuviera debatiendo con unos señores con corbata acerca del primer debate presidencial que no era bipartidista de la historia de la democracia. Eso no era normal, eso no tenía que haber pasado. Y si había pasado era porque había habido una grieta y era por esa grieta por la que teníamos que hacer palanca, ¿no? Creo que eso tiene todo que ver con qué era eso del 99%. El 99% era que llegásemos a esos espacios quienes no estaba previsto que llegásemos y en eso se basaba también nuestra legitimidad. En esa diferencia entre el afuera y el adentro, que era casi tanto como el arriba y el abajo, lo que articulaba esta idea de la gente y la casta, ¿no? y esta idea del 99%. Y yo creo que una de las cosas que nos ocurrió en este tiempo y en este camino es que algo que nos parecía imposible pasó a parecernos evidente. Y creo que en este proceso hay un matiz que es muy importante. Creo que hay una diferencia muy grande entre considerar que tenemos derecho a estar en un lugar en sentido colectivo y a considerarlo en sentido individual. Creo que considerar que hacer evidente la consideración de que tenemos derecho en sentido colectivo a ocupar los espacios de poder ha sido uno de los ejes de lo que hemos podido hacer políticamente en estos años y ha sido uno de nuestros triunfos. Pero que al mismo tiempo que se hiciera algo así como evidente que quizá algunas y algunos de nosotros teníamos derecho a estar en esos lugares en sentido individual ha sido una de las grandes debilidades. Y aquí entra en juego, para mí, una de las palabras que es también importante, aunque también muy compleja y muy matizable, que es la de la profesionalización.
Este tema de la política profesional fue uno de los detonantes de la vía institucional, ¿no? Cuando decidimos hacer ese asalto a los cielos hace unos años. Y tenía que ver con que percibíamos que quienes se dedicaban a eso que llamábamos la política profesional no nos representaban, que nos habían traicionado y que, por tanto, el acceso a las instituciones nos había sido vedado, que la representación era una falacia y que, por tanto, teníamos que hacernos cargo, que teníamos que ocuparnos, porque si no otros se iban a ocupar por nosotros y nosotras nos iban a dejar tirados. Entonces, decía que esta fue uno de los detonantes de la opción institucional y ha sido también una de las claves del cambio que se ha producido para nosotros. Decía que era matizable y que había que tener cuidado porque, evidentemente, es obvio que es necesario que recibamos una retribución y una retribución digna por el ejercicio de las cuestiones públicas, porque si no estamos condenados a una repetición de élites eterna. Pero la cuestión es, si hacemos de eso nuestros oficios, si hacemos de eso nuestro modo de vida, ¿qué pasa y qué pasa con esto de la extrañeza, ¿no? De algún modo, al acostumbrarnos a estar en esos espacios, lo que ocurrió, a mi entender, es que se reinstauró una lógica del saber cómo se hacen las cosas en esos lugares. Quienes habíamos llegado a la nueva política, o eso que se llama nueva política, diciendo que queríamos transformar todos los modos de hacer, de repente nos oíamos a nosotras mismas repitiendo frases como, bueno, tú es que no entiendes cómo va esto, es que en la política las cosas no funcionan así, quita que yo lo hago yo, ¿no? Esto, inevitablemente, es una máquina de exclusiones. Se impone, de nuevo, una cultura de quienes saben y una cultura de que solo puedan estar en determinados espacios quienes tienen las respuestas. Esto merece algunas notas al pie. La primera, al hilo de cosas que decía también Jorge, es muy importante recalcar que claro que estamos consiguiendo cosas y que hay más cosas que tenemos que conseguir y que esa adecuación a algunos de los procesos de las instituciones es necesaria porque si no se entra en determinados protocolos o modos de hacer no podríamos hacer nada y para ese viaje no hacía falta ni comenzar, ¿no? Pero entiendo que el debate que estamos teniendo aquí o la pregunta que nos hacemos no es si hemos conseguido cosas o no, que estaremos más o menos de acuerdo en que sí, sino si hay algo así como un nosotros detrás de la pregunta de quién está consiguiendo esas cosas. Y también si hay algo así como un nosotros enfrente del momento en el que dejemos de conseguir cosas, ¿no? y qué podremos hacer en adelante. Os decía que entramos de algún modo en la cultura del saber cómo se hacen las cosas, la cultura del tener respuestas. Es verdad que todo alrededor de la política institucional exige tener respuestas. Lo exigen los medios, lo exigen las dinámicas parlamentarias, lo exigen las agendas que son impuestas. Hay que hacer algo con eso, pero lo que pasa es que sobre todo lo que creo que hacíamos bien nosotras y nosotros era encontrar las preguntas adecuadas, ¿no? Si nos vamos otra vez en el flashback a los orígenes, uno de los comienzos de todo esto del asalto a lo institucional tuvo que ver con decir en alto, decir en la tele y decir en prime time pues los nombres verdaderos de algunas cosas que nos pasaban al 99%, de encontrar palabras que nos estaban nombrando, ¿no? De llamar al pan pan y a los ladrones ladrones. Y eso tenía mucho que ver con tener a mano la extrañeza, con que nos pareciera muy raro lo que había a nuestro alrededor y muy raro también la manera de lidiar con ello. Y echando la vista atrás, una de las cosas que una se pregunta es si al aprender los lenguajes del poder no perdimos el contacto con los nombres de las cosas. Y si una de las claves de lo que está ocurriendo en esta hibernación del momento de lo electoral que nombraba Jorge, y me ha encantado esa formulación de la hibernación, tiene que ver con que, de nuevo, no encontramos las palabras que sepan nombrar a ese 99%, a esa grieta, por una serie de cosas que se quedaron por el camino. Frente a esto, algunas vías, algunas líneas de fuga que menciono por
por cerrar así de manera rápida y luego quizá en el debate haya tiempo a profundizar. En ese momento en el que estábamos en pleno ciclo institucional, adaptándonos a otro tipo de reglas de juego y también perdiendo los nombres de las cosas, hay una irrupción del feminismo, el feminismo haciéndose masivo, amplio o estando en todas las bocas y en todas las casas. Creo que esa irrupción tuvo que ver mucho con volver a la posibilidad del 99%. Y digo volver, pero quizá es inaugurar, porque de pronto era el 99% y no el 49% el que estaba hablando. En aquel primer 8M masivo, en el de 2018, pasaron muchas cosas, tanto en términos discursivos como organizativos. En términos discursivos se encontraron nombres adecuados para nuestra cotidianidad. Cuando se logró decir, mira, es que nunca ha habido una huelga general, porque hay un montón de trabajo que no ha parado jamás. Entonces, cuando decíamos huelga general, mentíamos. Esta es la primera huelga general. Estábamos encontrando un nuevo nombre para algunas cosas. Y cuando decíamos que eso tenía que ver simplemente con esa frase que habíamos dicho todas en nuestras casas, que es «mamá, ¿por qué no te sientas?», también estábamos encontrando nombres para las cosas. Y eso tuvo una traducción en lo organizativo. Generó ilusión, generó ímpetu y generó una manera de encontrarse. Y volvió a haber un montón de asambleas, volvió a haber un montón de espacios de encuentro que además eran interseccionales y no excluían. Eso era así, era cierto. Yo sigo pensando que el feminismo es uno de los espacios desde los que podemos construir ahora mismo, aunque creo que ya nos está saltando también la misma alerta que hemos vivido en otros procesos. En el momento en el que algunas movilizaciones han podido vivirse como éxito, acechan otra vez las estructuras, acechan otra vez los lenguajes del poder y volvemos a ver el peligro de que se repita este fenómeno, de que dejemos fuera precisamente a los eslabones más débiles de esta cadena, y eso deberíamos intentar muy fuerte no caer otra vez en ese tipo de errores. Un segundo de los espacios donde puede haber un gran potencial de movilización ahora mismo, y esto ya es un tópico decirlo porque siempre los nombramos en PAC, sería el ecologismo. Del ecologismo yo no voy a entrar a hablar en profundidad porque nunca he militado directamente en ningún espacio ecologista en un sentido fuerte. Entonces, como he dicho que hablaba desde la primera persona y desde la experiencia, esto irá en otros espacios, pero sí creo que es fundamental mencionar ¿en qué sentido? Tiene también que ver con el 99%, tiene que ver también con una grieta y tiene que ver con esos sentidos comunes del ser cualquiera. Bueno, pues que estamos hablando de vida o muerte y que estamos hablando de que si algo que era tan igualitario como la relación con la vida y la muerte ya no es igual para todos y somos conscientes de que no lo es porque va a depender de la capacidad de acceso a algo así como la salud, como estamos viendo muy claro en estos momentos, pues desde luego hay una apelación al 99%. Y hay una apelación al 99% también en tanto hay un proyecto totalizador de cambio, ¿no? De cambio de modelo productivo, de cambio de modelos de vida, de cambio de manera de plantearnos el paradigma de pensamiento por completo. Creo que eso es una de las cosas que tienen en común el feminismo y el ecologismo y que es clave de su potencia. Y ya por último, simplemente apuntar a un tercer espacio que, aunque no va en el pack que solemos ya tener como claro que va junto, para mí es clave y creo que se está demostrando como clave, que es el regreso, si es que alguna vez se fue, del movimiento vecinal y de las comunidades de barrio. Este extraño apocalipsis que no nos esperábamos y que estamos viviendo ha vuelto a poner como en primera fila un modo de organización social que nos podía parecer que se había quedado un poco viejo, que en momentos de digitalización, que en momentos de movilidad extrema, de momentos de una precariedad que no nos permite el arraigo, decíamos, pero ¿cómo vamos a articular en torno a lo vecinal y a las comunidades barriales? Bueno, sin embargo, eso vuelve a estar ahí y vuelve a estar ahí recordándonos que además ese es un espacio de socialización y de politización profundamente arraigado en lo material y en las condiciones de vida, ¿no? Y en lo situacional. Y eso creo que lo hace muy clave para afrontar algunas de las grandes preguntas que nos está planteando también esta nueva crisis, que no por sobrevenida y por distinta en sus detonantes a las que conocemos, nos enfrenta quizá a preguntas muy distintas. Esta crisis y esta incertidumbre
jodida y dolorosa en la que estamos, nos pregunta qué es lo esencial y no solo cuáles son los esenciales, nos pregunta cómo podemos vivir, nos pregunta también cuestiones de soberanía, nos pregunta qué le pedimos al Estado, qué esperamos de él, nos pregunta qué podemos querer nacionalizar, nos pregunta todo este tipo de grandes cuestiones, ¿no? Y se me ocurre, y con esto cierro, que quizá ese regreso a nuestras comunidades más cercanas para pensarlo, y pensarlo no a través del asistencialismo, de resolver emergencias de las que habría que estar haciéndose cargo desde otras instancias, sino para tener esa mirada de nuevo situada y que tiene que ver con cuáles son nuestros espacios y condiciones de vida, puede ser uno de los modos de recuperar también la extrañeza, situarnos desde ventanas nuevas y aprovechar que todo es tan raro para hacer pues algo nuevo otra vez. Muchas gracias, Laura. Pues Santiago, cuando quieras. Sí. Muy bien. Pues muchas gracias por la invitación. Pues yo voy a hacer una intervención un poco diferente de mis amigos. Siendo un filósofo, los filósofos intentamos ver la condición global, la condición general en la cual nos encontramos. Y la primera cosa que tengo que decir es que pues 99%, la crisis en la cual nos encontramos, es muy importante para mí leer todo esto dentro de un marco, es decir, tener algún tipo de interpretación general para explicar en alguna forma la condición dentro de la cual nos encontramos. Y yo hago esto en mis investigaciones y en mis libros, tengo esta tesis según la cual, pues, desde el 11 de septiembre, que es una cosa que más o menos nos recordamos todos, no ha cambiado absolutamente nada. Y con la crisis del 2008-2009 tampoco ha cambiado nada. Y con esta emergencia que tenemos ahora, probablemente tampoco va a cambiar nada. Lo único que va a cambiar va a ser una intensificación mucho más fuerte de las medidas militares, económicas, políticas, farmacéuticas, vamos a ver ahora. Es decir, hubo una intensificación. Esta intensificación lo que ha hecho ha logrado, en alguna forma, enmarcar, ¿no?, cerrar más los espacios dentro de las democracias en Occidente. ¿Y cómo se explica esto? ¿Qué tipo de explicación hay para ello? ¿Qué tipo de justificación hay? Porque seguido los filósofos no damos explicaciones, damos tesis sin explicaciones. Pues una forma de hacer esto es pensar en términos ¿qué son las emergencias? Ahora estamos en una emergencia, se ve claramente por las máscaras. ¿Qué significan? ¿Y dónde están? Bueno, como he dicho que la emergencia del 11 de septiembre de 2008-2009 y la emergencia ahora han intensificado políticas que ya estaban en acto antes, bueno, también estas emergencias yo creo que hay que leerlas en términos que no son verdaderas emergencias. Es decir, esta es mi tesis, la más gran, no la única, sino la más gran emergencia es la falta de emergencia. Es decir, cuando las emergencias no surgen afuera. Por lo tanto, ahora tenemos, yo y los pocos que me siguen naturalmente, tenemos este modelo que es Donald Trump. Para Donald Trump no hay emergencias, no hay emergencia de cambio climático, no hay emergencia prácticamente tampoco de esta pandemia. Entonces, y naturalmente él no es el único ejemplo. Esto está muy liado naturalmente a los populistas de derecha. Populista de izquierda casi no hay más, por lo tanto, el último que queda me parece que sea el Papa, pero él tiene fuerza hasta un cierto punto, pobre. Sobre todo estos últimos días está teniendo serios problemas con las finanzas. Entonces, a mí me gustó mucho como la pregunta que hizo Laura, ¿qué nos ha pasado? Bueno, nos han pasado muchas cosas, pero sobre todo nos han pasado que el mundo se ha convertido, naturalmente gracias también a los medios sociales, a Internet, porque son dos cosas diferentes además, pero bueno, nos han pasado que el mundo se ha reducido cada vez más, ¿no? Se ha reducido al punto que la verdad, por ejemplo, que es un concepto que nosotros en filosofía le damos un poco de importancia, no tiene ningún significado, pero cero, ningún significado. ¿Cómo puede ser que Assange, Snowden y Willy nos han mostrado las verdades en documentos, todo clarísimo, y no ha caído ningún gobierno? ¿Cómo es posible? No ha habido ningún cambio, aunque si nos han mostrado las verdades de tantos documentos sobre la guerra en Irak, sobre Brexit, etc. Por lo tanto, hay que
yo creo que para hablar del 99%, hay que también entender esta condición dentro de la cual nos encontramos. Y por lo tanto, la cuestión es, bueno, ¿cómo se hace a pensar, ya que es una bienal del pensamiento, cómo se hacen a pensar estas emergencias que no están, que no hay, que todavía no han surgido? Porque la pandemia que tenemos ahora nos habían advertido estos últimos 10, 15 años, hasta 20. Y literalmente un coronavirus era la idea. No era una... Pero el problema es que, claro, ahora tenemos algunas otras emergencias, por ejemplo, el cambio climático, y sobre todo pienso a la cuestión del aire y en Europa, me parece, son 7 o 8 millones de personas que mueren por año por cáncer del pulmón, ¿de acuerdo? Causada literalmente por nuestros coches, etc. Pero nos ocupamos de la pandemia en una forma mucho más urgente de este problema respiratorio que tenemos. Entonces, aquí hay una cuestión muy importante que, pues, la situación en la cual se encuentra el 99%, o si queremos ser un poco más precisos, digamos el 70%, es una emergencia que no surge afuera, que no está tomada en consideración. ¿Y por quién tendría que estar tomada en consideración? Yo hace 10 años, cuando vine a vivir a Barcelona, que me acuerdo que empezaban los indignados en Plaza Cataluña, fui a Nueva York, a la New School, a dar una conferencia y se enojaron todos conmigo, porque ahí cerca estaba Zuccotti Park, estaba empezando el Occupy Movement, y se enojaron por dos cosas. Una, primera dije que bueno, este movimiento empezó en Barcelona, eso ya mal, primera cosa. Y segunda cosa que yo no creo en los movimientos, nunca creí en los movimientos sociales, en el sentido que el partido es todavía necesario. Es todavía necesario un proyecto dentro de un partido, ¿de acuerdo? Naturalmente hay muchos partidos sin proyectos, pero bueno, pero es muy importante los partidos, el movimiento social que entren o se transformen de alguna forma en un partido. Por lo tanto, a mí he escrito muy favorablemente, naturalmente, de Podemos, aunque sé que es muy complicada ahora la situación. Pero la idea es que para mí, digamos, mi enemigo teórico, muy teórico, sería Antonio Negri y Michael Hart, su libro Impero, que algunos de ustedes habrán leído. Ese para mí es el enemigo número uno, porque ahí ¿qué hacen? ¿Qué hacen ellos? Ellos hablan del problema que tenemos con la multitud y con el imperio. Exactamente dónde están. No es un lenguaje ese que puede funcionar. Un lenguaje que funciona es la Organización Mundial del Comercio. Hay lugares y hay gente precisa que se pueden nombrar. Por lo tanto, estos discursos filosóficos que en la izquierda ha ocurrido mucho estos últimos años, es un problema muy grande. Y es un problema sobre todo para los movimientos sociales que no logran tener un proyecto, ¿de acuerdo? Que naturalmente, según mí, puede solamente funcionar dentro de un partido. Ahora, ya tengo que ir terminando, ¿no? Un minuto más. Entonces, los movimientos sociales exprimieron una actitud de revuelta sin revoluciones. Esta es mi idea también, que la revolución no fue posible o no es del todo posible. Y no es posible por una razón muy específica, que hay una gran diferencia entre imaginarse un mundo alternativo, ¿de acuerdo? Que es un poco como imaginarse otro mundo, otro universo, porque nosotros estamos dentro de esta sociedad ya bien enmarcada con el Estado, con varias cosas. Otra cosa es imaginarse una alteración del sistema. Yo creo que la ambición exagerada de los movimientos sociales ha sido la de pensar solamente en una alternativa total al sistema. Pero una alternativa total al sistema es un poco como imaginarse otro Dios, pues si uno no tiene unos parámetros dentro de los cuales, que en filosofía, para los pocos técnicos que hay aquí se llama hermenéutica, un poco de lenguaje común, uno no lo entiende, no lo puede ver ni siquiera, no puede ni siquiera proyectarlo. Por eso, yo soy italiano y en Italia tenemos una especie de cosa que se llama el Movimiento 5 Estrellas, y que es el populismo digital que hay ahora. Es el perfecto ejemplo de populismo digital. Que ellos se venden
diciendo que no son ni de izquierda ni de derecha, pero hicieron alianza tanto con Salvini y después se pasaron al Partido Democrático, porque es inevitable no tener un proyecto, ¿no? Es imposible no tenerlo. Y el que no lo tiene miente, como Blair, que mintió todo el tiempo, ¿no? Por lo tanto, aquí la cuestión para mí es, ¿qué nos ha pasado? Nos han pasado muchas cosas y ellos ya, me parece, han explicado muy bien de un punto de vista más político también lo que nos ha pasado, pero es necesario leer bien la condición dentro de la cual nos encontramos, que es esta que la más gran emergencia son las ausencias de emergencia, las que no emergen afuera. La biodiversidad, que es una emergencia enorme, que no emerge afuera. ¿De acuerdo? Estas son las cosas que yo creo que lo que tenemos que encontrar y lo que estamos encontrando, me parece, poco a poco. Me parece que el arte puede ayudar mucho en esto, por ejemplo, pero también movimientos como el feminismo y tantos otros. Tenemos que reconocer estas emergencias que faltan, sobre todo las que no están. Esta pandemia era una emergencia que estaba prevista, que no la miramos para nada y ahora ha ocurrido. Y las próximas que va a haber van a ser, por ejemplo, tanto más cambios. Ahora, la diferencia que hay, y termino con esto, es que esta pandemia probablemente, esperemos, va a pasar. La vacuna, en fin, nos cuidamos todos, pero lo que ha cambiado el cambio climático, algunos cambios, eso no se va a arreglar, eso ya está arruinado, ¿no? Por eso, estas son cosas importantes de tomar en consideración, yo creo, de un punto de vista muy filosófico, exagerado como el que hacemos nosotros filósofos, la condición dentro de la cual nos encontramos. Muchas gracias, Santiago. Pues, si os parece, me gustaría plantearos algunas cuestiones, interpelaciones, preguntas. Si lo queréis decir así, inevitablemente os tengo que rogar brevedad, sobre todo con la esperanza de que dé tiempo a que la gente que lo desee pueda intervenir. Jorge, hablabas de los procesos de organización, de la importancia de los procesos de organización, pero mencionabas también, así muy de pasada, ¿no?, lo crucial que resultaban movimientos pasados, también las dinámicas de socialización, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Lo digo porque has mencionado también muy de pasada cómo dentro de ese 99% hay fracturas que son poderosas y que también son materiales, ¿no? Como mencionaba ahora Santiago también, a lo mejor habría que hablar con más precisión del 70%, ¿no?, más que del 99%, porque de hecho en España hay un 10% de la población que ha acabado mejor en estos últimos 10 años su situación económica de como estaba en 2008, y eso son muchos millones de personas, no es un poquito, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que se compadecen, cómo se combinan, ¿no?, la organización con la socialización? ¿Tienen distintos ritmos? ¿Crees que se ha avanzado más en organización que en socialización? No sé si has pensado sobre eso. Sí, creo que es una pregunta muy buena. Yo creo que el problema básicamente es que las dinámicas son diferentes, funcionan en dos tiempos distintos. Cuando tú ves lo que hizo pues el Partido Socialdemócrata Alemán, es que antes el partido alemán más votado estuvo 30 años construyendo organización. Y luego estalló en la Primera Guerra Mundial y aquello acabó como acabó. Pero quiero decir que estos procesos no se hacen de un día para otro. Tú no puedes formar un sindicato, que sea el sindicato de Podemos, y que tenga una masa de afiliación laboral pues eso, del 90% en 2 años. Eso no ocurre así. La cuestión es que vamos a ver, mi reflexión venía porque yo también colaboré con Podemos, estuve en la Secretaría Internacional varios años, y mi sensación es que en Podemos primó la dinámica la dinámica discursiva. Tenemos un buen discurso, tenemos que tirar con eso, tenemos 2 años para ganar las elecciones. Lo hicieron muy bien, lo hicieron sorprendentemente bien, ganar un 20% del voto en 2 años, a mí me parece... a ellos en ese momento les pareció que se quedaron cortos, pero realmente visto en perspectiva es un logro muy notable. El problema es que una vez que estabas ahí no tenías alternativas porque te habías puesto en la tesitura que podías ganar simplemente con unos elementos discursivos en la famosa estrategia esta de la guerra de asalto, ¿no? Cuando no tienes eso, pues te das cuenta de que estás compitiendo con partidos que tienen una implantación territorial, que el PSOE cuando llegó al poder, pues en cualquier pueblo de Badajoz te vas y había una casa del pueblo del PSOE, y eso tú no lo tienes. Y al final solo estás en Madrid, estás en Barcelona, estás en Valencia, estás donde están tus nichos electorales. Entonces, claro, son 2 dinámicas distintas. El problema es que se apostó tanto por la discursiva y se apostó muy bien, ojo, ¿no? Yo no estoy diciendo que eso sea un error, pero si no se combina con lo otro tienes una dinámica de comunicación muy fuerte en un partido que además institucionalmente lo has creado de una manera muy vertical
y generas, o sea, yo no quiero verlo como las broncas internas de Podemos, no quiero ver como, me parece que no es útil verlo como una historia de traiciones o quien tenía razón o una fábula moral, sino simplemente es crear una institución donde el disenso no se trata bien y lo que prima son los derrapes discursivos. En mi opinión, habría un momento, lo que es difícil poner de decir cuándo, entre 2015 y 2016, entre las primeras elecciones generales y las segundas, donde se tenía que replantear la lógica. De decir, la guerra por asalto no ha funcionado, no va a funcionar una repetición electoral, en realidad, veamos cómo podemos trabajar ahora de otra manera. Que es difícil, ¿eh? Yo simplemente apunto algo que podría haber sido útil, pero no tengo en absoluto la solución. Y con eso espero haber respondido medio bien, medio mal a tu pregunta. No, has respondido muy bien. No, me acordaba de una estadística que leí hace tiempo, ¿no? Que en la época dorada de los partidos socialdemócratas europeos, la relación entre votantes y afiliación era brutal. En algunos partidos en algunos países había más o menos un militante o afiliado por cada 3 o 5 votantes, ¿no? O sea, que era una cosa que hoy parece ciencia ficción. Y pasaba algo parecido con los partidos democristianos, o sea, que tenían tasas de participación que hoy nos parecen inimaginables, ¿no? No era patrimonio de la izquierda, aunque era más acentuado en la izquierda, pero no era patrimonio de la izquierda, ¿no? O sea, que yo creo que ahí sí que ha habido un cambio muy importante, ¿no? De paradigma político en los últimos, tal vez, esos 30, 40 años, bueno, que algunos partidos pueden bandearse con eso mejor que otros. Algunas propuestas se pueden bandear con eso mejor que otras, ¿no? Y, Laura, mencionabas, bueno, muy rápidamente, porque el tiempo es el que tenemos, ¿no? Al final hablabas del feminismo, ¿no? Como una especie de cumplimiento más cabal, tal vez, ¿no? de la propuesta o de las promesas del 99%. ¿Crees que ahí sí ha habido un cambio de sentido común que de alguna forma se ha incorporado a nuestra normalidad, aunque sea tendencialmente, asintóticamente? ¿Crees que en ese sentido, ¿no? se aprendieron las lecciones del 15M de alguna manera o ha sido sencillamente más exitoso por una serie de azares o no? ¿O eso es muy frágil y se puede volver atrás? Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque así da tiempo a ahondar un poquitín en esto. Lo primero, bueno, decir también que súper de acuerdo, Jorge, con el análisis que hacías ahora, ¿no? Y creo que precisamente la irrupción del feminismo en ese momento en concreto, ¿no? La irrupción como masivo, quiero decir, tiene precisamente que ver con ese vacío y con ese cambio de estrategia que no se había hecho desde otros espacios y que no entraría yo como en una cosa comparativa de si se hizo mejor o peor, si se entendió mejor o peor o si se hicieron mejor o peor las lecciones y las estrategias. Sí es cierto que se incorporaron desde los espacios feministas que venían trabajando desde mucho tiempo antes algunas herramientas y algunas dinámicas que se había visto que estaban funcionando y que estábamos particularmente receptivas en colectivo a utilizarlas, como podía ser determinadas herramientas comunicativas, ¿no? En las que antes a lo mejor no se había ahondado tanto, y también de organización y de movilización. Quizá ahí sí se dijo, uy, tenemos que tener cuidado con esto, que no está funcionando en otros aspectos. Entonces sí que creo que se logró coger de algún modo ese clima y con una propuesta que era muy pertinente porque daba en algunas de las cosas que una vez más habían sido olvidadas y postergadas como una y otra vez en los asaltos institucionales, ¿no? Pues era el momento de ponerlas también sobre la mesa y de decir, hey, que aquí, para que realmente el 99% entre por la grieta que hemos abierto, faltamos muchas, ¿no? Porque desde el tipo de feminismo que se estaba o que se está articulando, no estábamos hablando ni mucho menos de cuestiones sectoriales, de algo así como las cosas de las mujeres o las cosas que tenían que ver con demandas de parte, sino que se estaba articulando una propuesta de cambio social de esas un poco totalizadoras y de nuevos dioses que decíamos, pero que a veces sirven, y en este caso yo creo que sí que servían para tener, bueno, una nueva ventana desde la que mirar, ¿no? Un nuevo marco. Fue un modo distinto de afrontar las mismas realidades. Y eso yo creo que es lo que sí que se hizo bien, que fue saber leer el momento en el que se estaba y hacer
tácticas políticas muy ad hoc, ¿no? Que era algo en lo que estaba pensando al escuchar a Santiago. Súper interesante esa puesta en contexto más amplio, cuando te preguntabas también por esa relación entre movimientos y partidos, entre horizonte y prácticas, ¿no? Y cómo abordar esas no emergencias, todo eso que está soterrado. Bueno, creo que eso ha sido mucho la propuesta del feminismo y sigue siendo, ¿no? Mostrar cómo esas no emergencias, eso que por estar siempre ahí hemos dejado de ver, bueno, que ahí estaba la madre del cordero, al fin y al cabo. Y creo que un contexto como este de la pandemia ha vuelto a hacer un poco lo mismo. Decías, me ha gustado también mucho como arranque, que no ha cambiado nada en ninguna de las crisis. Estoy bastante de acuerdo y creo que lo que ha ocurrido y está ocurriendo también con la actual crisis no es tanto que hayan cambiado muchísimo las cosas, sino que están saliendo a la luz, que están aflorando esas emergencias subterráneas, como podían ser los problemas que teníamos con el sistema de salud pública, como podían ser, una vez más, las cuestiones de cuidados, de conciliación, de modelos familiares, como podían ser, una vez más, esas ocupaciones laborales que, siendo las esenciales, pues no estaban siendo valoradas en consecuencia, ¿no? Creo que de lo exitoso del feminismo y de lo exitoso de todo este ciclo, en general, creo que una de las cosas que nos podríamos traer es esa posibilidad que estaba en germen y que siempre es frágil y que todo el rato estamos a punto de perder, de pensar a cada caso, de pensar ad hoc, de no volver a intentar aplicar categorías que ya nos traíamos de casa, ¿no? Porque una y otra vez, y esto me sirve para el asalto institucional, pero me puede servir también para lo que nos está pasando en el feminismo ahora mismo, si intentamos aplicar las categorías que ya teníamos, volvemos a reproducir estructuras también. Muchas gracias, Laura. Santiago, también a mí me ha resultado muy sugerente lo que planteabas de que nada ha cambiado, porque de hecho, bueno, pues todo el proceso de mercantilización, ¿no? desde los años 70 hasta prácticamente la actualidad, se ha producido a través de crisis, justamente, ¿no? Las crisis financieras, lejos de poner en cuestión el sistema, eran los momentos, ¿no? en que se aplicaban terapias de shock y el sistema se ampliaba. Y de hecho, en buena medida es lo que ha ocurrido, ¿no? desde 2001 hasta ahora, ¿no? Me ha resultado muy sugerente. Pero la pregunta que te quería lanzar es un poco pregunta difícil, no sé si tramposa, pero difícil, ¿no? Pero ¿por qué parece que le resulta más fácil pues a Donald Trump o a quien sea señalar, hacer emerger pseudoemergencias que a nosotros señalar las auténticas emergencias, ¿no? ¿Por qué es más fácil negar el COVID frente a toda la evidencia que hacernos conscientes del cambio climático? No sé si en eso la hermenéutica nos puede ayudar, pero sospecho que si no es la hermenéutica nadie lo va a hacer, ¿no? Bueno, primero de todo, yo creo que hay un problema de transparencia, que volvimos a creer demasiado, y esto naturalmente el primer culpable de esto. Y esto además está bien, funciona bien, porque la idea de la falta de emergencia hay que también pensar, hay un ejemplo muy bueno después de la Primera Guerra Mundial, a los artistas en Francia se les decía, il faut le retour à l'ordre, hay que volver al orden, tiene que volver a crear un orden para la gente. Pues ahora este orden, que como saben a mí me parece que es muy serio y muy potente, también ha logrado crear esta idea de que los medios sociales, redes sociales son culpables de esto, de la transparencia, que pues ahora pues no es tan necesario leer, preguntarle a los académicos, a los grandes periódicos, a las grandes agencias. No, hoy pues directamente puedo verificar yo todo. Hay una transparencia ahí, que la transparencia no es otra cosa de la más gran fake news de todas. No, siempre vivimos en una era de hechos alternativos. La única diferencia es que ahora hay muchos más. Por lo tanto, el lenguaje que un político como Trump, por ejemplo, puede tener, que aparte, naturalmente, como tantos otros antes de él también, él habla directamente con sus votantes, ¿no? Twitter es una forma de tener esta cosa directa. Bueno, ese es exactamente el problema, y por eso los republicanos muchos están terrorizados, porque tienen el partido en parte, pero bueno, estarán contentos también, pero bueno, en parte controlado por él. Pues el problema para mí, la idea es que para él es tan fácil negar una emergencia, por ejemplo, como esta que hay ahora, por también el mensaje que logra, cómo el mensaje que logra pasar, porque esto,
La cuestión aquí es, el establishment, ¿no es cierto?, ha perdido algo estos años, ha perdido lo que Zizek llamaría su marco ideológico en alguna forma. ¿Y esto, qué ha sustituido esto? Pues lo que ha sustituido esto han sido los medios sociales. Las elecciones ahora, como las últimas en Estados Unidos, se van a decidir gran parte por Facebook y Twitter y Google. Gran parte. Si Elizabeth Warren hubiera ganado las primarias, seguro perderían los democráticos, porque ella los quiere totalmente desmantelar las redes sociales. Por lo tanto, yo creo que es más una cuestión aquí de posibilidades de los medios sociales y de los lenguajes que hay. El populismo no creo que hubiera surgido si no hubiera existido Twitter. Tengo muchas dudas, sinceramente. Y tengo muchas dudas que un político populista de izquierda, como me gustaría a mí ver uno de estos días, logre funcionar sin Twitter. Me parecería muy importante. Por lo tanto, para resumir y tirar una pequeña provocación, una de las más grandes emergencias hoy es la falta de populismo de izquierda. Muy bien. ¿Nos da tiempo a alguna pregunta? Sí, del público. Pues si alguien quiere intervenir, preguntas, interpelaciones, no tiene por qué ser preguntas, ¿no? Críticas. Críticas. Nadie se... Ahí al fondo hay una petición de palabra. Sí. Sí, buenas noches, Bonanit. Quería saber, que no se ha mencionado casi, dos preguntas. La primera, si el momento, la irrupción o la emergencia del proceso soberanista aquí en Cataluña afectó de alguna manera la construcción de ese 99% que se quería en 2011. Y la segunda es si el proceso de ruptura Iglesias-Errejón también termina afectando, digamos, no solo racionalmente, sino también emocionalmente la construcción de ese sujeto posible. Muy bien. Si hay más intervenciones, tal vez sería bueno que hubiera unas cuantas para que no acaparemos desde aquí todo el tiempo. ¿Alguien más le gustaría intervenir? ¿No? Sí, aquí delante hay otra persona que quiere intervenir. Sí. Hola, quería preguntar si, bueno, Bukele creo que puede ser considerado como un populista de izquierda, ¿no? El presidente de El Salvador, totalitarista y tal, que empezó desde la izquierda, se está yendo hacia el totalitarismo, tiene como 90% de aprobación, no sé. Y creo que en Latinoamérica hay algunas otras fuerzas que van por ahí. Y preguntar un poco sobre, como me da un poco la sensación de que, formularlo, venga, que parte del problema es la articulación organizativa que decíais de estos movimientos que surgieron del 99%, etcétera, que quizás no se organizaron, no se articularon de una forma de base y que hace falta volver a esta base como los movimientos vecinales y tal. Pero en aquel momento este grupo se vio como la posibilidad de tener un protagonismo político, que es lo que se usa desde este populismo de derecha ahora como herramienta para validarse, ¿no? Y pregunto si entonces hay tiempo de hacer esta articulación, porque aunque estoy de acuerdo con el chico que habló antes, que no sé cómo se llama, que hace falta tener un proyecto en sí mismo y no solo combatir esta derecha populista que nos amenaza a todos, pero está ahí, es presente, ¿no? Tenemos que lidiar con ella. Entonces, con esa urgencia que esta gente lo hace tan bien de legitimarse al mantenerse en contacto y hacer su electorado sentirse partícipe de la ocupación del poder, ¿no? Con Bolsonaro en Brasil, pues salía siempre a manifestaciones, no sé qué, esta gente dice, vale, yo estoy ahí, ya, yo tengo ese protagonismo político. ¿No os da tiempo a hacer toda esa articulación de base, no sé qué, para estar como más bien formulados? Ya está. Muy bien.
¿Queréis responder a estas dos preguntas? Sí. Venga, intento. Hombre, yo si queréis intento muy deprisa. Sí, el proceso en Cataluña en 2017 sí sirvió para reconducir la crisis que vivía España en una dirección claramente reaccionaria, como en un choque de dos nacionalismos enfrentados. Me parece que eso es evidente, que ha sido así, que ha servido para llevar los parámetros de la política en todo el país hacia una dirección más conservadora. También Podemos ya llegaba tocado. O sea, 2017 es un año clave no solo por eso, también porque Pedro Sánchez vuelve al PSOE con un discurso bastante parecido al de Podemos cuando vuelve a la Secretaría General. Eso también es como el subproducto último de Podemos, tal vez ha sido el PSOE de Sánchez en cierto sentido. Y también por, bueno, pues por Vista Alegre y cómo se gestionó, es decir, que Podemos ya llegó tocado ese año y esto fue la puntilla para reconducir la situación. Las emociones en Podemos, bueno, es que sí, bueno, Podemos dentro, yo tenía la suerte de que yo estaba en Internacional y hacía análisis de Estados Unidos y cosas puntuales. La gente que lo ha vivido dentro, pues es un psicodrama y hasta tal punto que a mí no me parece como interesante abordarlo desde las emociones, prefiero ver como qué tipo de instituciones generan qué conductas. A lo mejor es como dar un paso atrás y quedarse como con lo más soft, pero es que me parece que el otro es un poco atroz. Bukele en El Salvador, a mí no me parece, quiero decir, yo defiendo el populismo de izquierdas, me parece una forma de intervención política interesante y me parece que me horroriza bastante lo que está haciendo en El Salvador, no lo consideraría en absoluto un modelo a seguir, la verdad. Creo que dentro de que la dinámica del populismo es verdad que tiende a compactar y a generar ciertos antagonismos, me parece que hay ciertas cosas del liberalismo político, si lo quieres llamar así, pues el derecho a pues los derechos individuales y demás, que me parece que es importante consagrar, quiero decir que es El Salvador me es difícil verlo. Y en cuanto a la articulación, es verdad eso que dices, de bueno, Bolsonaro, que le aupan y le ponen música de videojuegos y no sé qué, pero es verdad que a veces lo ves y dices, joder, es difícil desarrollar ese vínculo, pero ese vínculo se desarrolla deprisa. Yo vivía en Brasil en 2011 y Bolsonaro era un don nadie. Nadie le conocía y de repente en cuestión de un par de años con la crisis o sea, también la victoria de Bolsonaro se le han dado muchas circunstancias. El lavallato, la politización de la causa judicial contra el PT y demás. Entonces, creo que la articulación, una vez que te la dan las circunstancias, si tienes la habilidad para hacerla, se puede dar. Pero o sea, creo que eso también lo podría hacer una figura que fuese de izquierdas y en otra dirección. No creo que eso solo, esa forma de canalizar las emociones pertenezca a la derecha. De hecho, históricamente siempre ha sido al revés, ¿no? Era como la izquierda la que se temía pues desde la Comuna de París o el terror revolucionario, que es la que va realmente a armar a la gente y emocionarla porque es la que, bueno, porque es la que hace bien eso. Es decir, que es curioso que nos veamos en la situación de como tener que... Sí, sí. Bueno, es un peligro, sí, desde luego. La única forma de ser efectivo es ir por ese camino. O sea, es decir, que no queremos hacer un populismo de izquierda para combatir la forma como hace Bolsonaro las cosas, ¿no? Sino que queremos hacerlo de otra forma. Claro. Y la otra forma es organizada, es en contacto con las bases, pero esto tarda un rato en hacerse. Entonces, eso digo, ¿cómo combatir la emergencia, esta sí, de la derecha populista que va tomando el mundo, con hacer las cosas con el tiempo que hace falta en este mundo, que no tenemos este tiempo? ¿Queréis intervenir, Laura? Sí, yo sobre todo sobre esta última cuestión, ¿no? Creo que el tema del tiempo que has mencionado es una de las claves y cómo hemos tenido que lidiar con el tiempo en estos procesos ha sido definitorio de las derivas que han tomado los distintos proyectos. La imposición de los tiempos electorales tuvo que ver con que no se pudiera construir de otra manera. Realmente no se podía, ¿no? Cuando tienes que estar en esa especie de carrera contrarreloj al mismo tiempo que la organización está naciendo, es prácticamente imposible que se puedan cuidar los espacios y se puedan cuidar los procesos. Entonces, de algún modo, la decisión inicial de tomar ese camino llevaba en sí el germen de que las cosas fueran como fueron. Es que probablemente no había mucha más vuelta de hoja que esa. Si había que tomar esa decisión o no, claro, ahí está la cuestión también, ¿no? Yo sí que creo que hay que trabajar en las dos vías, que por un lado es necesario hacer el tiempo rápido y
por otro el tiempo lento, porque quienes tenemos enfrente sí que están haciendo el tiempo lento. No es verdad que no lo estén haciendo, ¿no? Aparte de todas las performances del populismo, sí que están haciendo barrios, sí que están haciendo, y en los distintos países de distintas maneras, desde obra social hasta una presencia sostenida a través de agentes como pueden ser las iglesias evangélicas, ¿no? Entonces, eso también es construcción de base y eso tiene una incidencia que ahora mismo no tenemos manera de contrarrestar, porque precisamente por ese tiempo acelerado al que nos vimos obligados, hubo una especie de tierra quemada entre activismos, simpatizantes y todo lo que venía siendo nuestro tejido social, que ahora, y más en la precariedad redoblada a la que nos vamos, es difícil de reactivar, ¿no? Porque hay cosas que también toman su tiempo para cicatrizar y para recuperarse. Y en ese sentido es en el que creo que la pregunta sobre la emocionalidad del compañero también tiene su importancia. Yo tampoco entraría en los marcos que finalmente se instalaron de las cuestiones más personales, ¿no? Porque es trampa y es caer en la trampa, pero sí que me parece muy interesante dos cosas. Una, la que nombraba Jorge, de a qué tipo de procesos emocionales nos llevan determinadas instituciones y la opción por determinadas prácticas, ¿no? Y cómo tenemos que hacernos cargo también de qué hace eso en nuestros cuerpos y qué hace eso en nuestras vidas y en nuestros proyectos. Y otra cuestión es lo muy misterioso de cómo puede impregnar de vuelta hacia nuestras emocionalidades individuales algo que pertenece a otras personas, que ha sido una cuestión aparentemente puntual, pero que por la magnificación y por cómo al final parece haberse convertido en la trama de esta película, ¿no? Pues ha tenido efectivamente un impacto muy grande en nuestra deriva también. ¿Da tiempo a que cierre Santiago dos frases? ¿Rápido? Muy rápido, muy rápido. Yo no me preocuparía tanto de las emociones del populismo de izquierda y tampoco, sinceramente, del populismo de derecha. Estaría más preocupado de la falta de emociones en muchos partidos de izquierda en Europa. Por ejemplo, en Italia, el Partido Democrático el año pasado hizo sus primarias y se presentaron aparentemente solamente 5 hombres. No había ninguna mujer en todo el Partido Democrático que podían presentar. Eso es lo que a mí me preocupa en todo caso. El hecho que los partidos más bien tradicionales de centro-izquierda no logren tener emociones, o por lo menos abrirse. Bueno, pues muchas gracias Santiago, Jorge y Laura. Ha sido apresurado, pero creo que muy interesante y muy intenso. Y gracias a todos y a todas por asistir hoy. Muchas gracias. Gracias.